PRD, me voy a poner en ese orden, la iniciativa del PRI y la iniciativa del PAN. ¿En qué consiste lo que nos dicen estas iniciativas? La iniciativa del PRD era: dejemos todo como está, no toquemos el artículo 27 ni el 28 constitucional, hagamos una reforma al régimen fiscal de Pemex para que pueda reinvertir y legalicemos los contratos que la Suprema Corte de Justicia ya permite, ya ha dictado jurisprudencia en el sentido de que se admiten, y hasta ahí que llegue la reforma, ¿no? Esa fue la que estuvo impulsando Cuauhtémoc Cárdenas, esa fue la que estuvo impulsando el propio PRD. Entonces era dejar las cosas como están, ¿no? Era la típica simulación de decir: hagamos una gran reforma para que nada cambie, ¿no? El PRI, por vía de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, proponía, además de lo que proponía el PRD, sumarle un solo aspecto más, uno solo, que era: vamos a permitir que haya contratos de riesgo, donde las empresas privadas puedan asociarse con Pemex para labores de exploración petrolera, y vamos a garantizar que el petróleo siga siendo de la nación, no tocamos el artículo 27, vamos a lograr que se interesen en que haya inversión para que Pemex pueda traer la tecnología y traer la inversión para explorar, por ejemplo, en aguas profundas, este tipo de cosas, un poco a la manera de la empresa estatal brasileña Petrobras, que era un poco el modelo que tomaba, y hasta ahí llega la reforma que proponía el PRI por parte de la iniciativa de PRI. ¿Qué propuso el PAN? El PAN dijo: señores, para que Pemex sea una empresa eficiente, lo que tienen que hacer es su competencia. En México lo que tenemos que acabar es el monopolio petrolero en manos del Estado, y tenemos que crear un mercado de hidrocarburos donde pueda haber la participación y la concurrencia de empresas, además de Pemex, de otras empresas, para que ofrezcan servicios a los mexicanos, para que puedan venderle directamente gas, gasolina, etcétera, etcétera, y además de eso, para que puedan participar a través de 3 tipos de contratos, que es lo que planteó la iniciativa del PAN. ¿Cuáles eran? Ese contrato de riesgo compartido, el contrato de producción compartida, es decir, si nosotros nos asociamos y Pemex se asocia con otra empresa para sacar un volumen de petróleo X de un pozo, y dependiendo de la cantidad de inversión que cada uno ponga, entonces ese petróleo se reparte entre esas dos empresas, y ese petróleo lo pueden vender de esa manera. Y la tercera era el de utilidades compartidas, es decir, no necesariamente puede ser el petróleo en sí que se le entregue a los que lo están explotando, sino puede ser en todo caso la rentabilidad o las ganancias que se generen de esa explotación. Por ejemplo, cuando hay una asociación para refinar, cuando hay una asociación para transportar a través de un gasoducto o de un oleoducto, etcétera. Entonces de esa manera es como se va a poder repartir las ganancias que tenemos. Estos eran los 3 tipos de contratos que planteaba la iniciativa de la PAN. Y obviamente, ¿qué significa eso? Que Pemex sigue siendo una empresa pública, eso lo dice el PAN. Propone también que el petróleo sigue siendo propiedad de la nación, no se toca ese tema en la iniciativa del PAN. Y si ustedes vamos, o me permiten generar una hipótesis de cómo pudiera haber otras iniciativas que respondieran a lo que dice la izquierda, de que es que ustedes privatizaron y ustedes entregaron el petróleo a los extranjeros y es que ustedes están haciendo que perdamos todos, aquí hay opciones para hacer eso. Y se las voy a decir porque eso nadie lo propuso. Se podría haber vendido Pemex, se podría haber modificado el 27 constitucional para concesionar los pozos, se podían haber hecho muchas cosas para desaparecer, dijéramos, la infraestructura, como desaparecieron las empresas públicas en los tiempos de Salinas, o que se hubieran vendido, o venderle Pemex a Carlos Slim, por ejemplo, o a Guitarra, a quien ustedes quieran, que tienen dinero. Igual esas propuestas, esas sí son privatizadoras, esas sí son contrarias, creo yo, al interés nacional, y eso no lo propuso el PAN ni lo propuso nadie. Y lo tengo que decir porque, como siempre nos dicen que nosotros somos los que queremos entregar las empresas, no es, porque opciones para hacer eso sí las hay, pero nadie las trae. Entonces, cuando vengan con ustedes y les digan: es que ustedes los panistas son traidores a la patria, y andan en algunos estados, los grupos organizados de las ONGs que son vinculados a la izquierda internacional están acusando a nuestros legisladores
de traidores a la patria, independentistas, que no es cierto, porque lo que hubiera significado eso ya se lo dije, ¿no? Sí, desde que parezcamos memes, pongamos la liquidación como la compañía de luz, hagamos ¿cómo se llama? Vendamos el a Exxon o a Shell, a los que ustedes quieran, así hacemos nadie propuso eso. Entonces, que no nos vengan a caer a nosotros con que nosotros privatizamos. Nosotros lo que hicimos es crear un mercado petrolero. ¿Para qué? Para que varias empresas concurrieran a dar servicio. Así como cuando ven ustedes lo de telefonía, que hay varias empresas que dan el servicio, o que hay varias empresas que participan en sistemas de telecomunicaciones, etcétera. Es una reforma que tiene algunos paralelismos con otras reformas que se aprobó también. Entonces, eso es lo que se hizo. ¿Y qué pasó a la hora de la negociación? ¿Qué pasó? Porque estaba sobre la mesa la propuesta del PRD, y ya ven que se hicieron los foros de reforma energética, y el primer día del foro llega Cuauhtémoc Cárdenas, da su explicación de que no podemos entregar el petróleo y todo eso lo que ellos dijeron, y después se levantaron de la mesa y se fueron, ¿no? Ya, ellos ya no van. Nosotros no nos vamos a quemar con esta reforma. Y entonces, el PRI se queda con una propuesta muy corta, que no iba a generar, y tendremos que estar muy orgullosos y poderlo decir, ¿no? Porque ahora la propaganda, el otro día el dirigente del Partido Verde, que bueno, estos ya son, antes del siglo pasado los partidos como el PPS y el PAN eran los satélites, el siglo del satélite es el Partido Verde, hacen lo que dice el PRI. Entonces, ¿qué sucede? El señor presidente del Partido Verde dice, no, es que la iniciativa que aprobamos de principio, la iniciativa que aprobamos no fue la de principio, fue la del PAN. Y ahorita les explico exactamente las diferencias para que nos queden bien. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera en 1938, estableció el monopolio estatal en cuanto al manejo de los hidrocarburos por la vía del artículo 27, que garantizaba la propiedad de la nación de todos los recursos del subsuelo, y a través de la creación de la empresa estatal pública Petróleos Mexicanos, que era la única que podía explotar, distribuir y vender el petróleo y todos sus derivados, llamados gasolina, gas, todo lo que sea. Así fue como se planteó desde 1938 con la reforma de la expropiación petrolera. Después, en los años 70, cuando empiezan los enormes descubrimientos de riqueza petrolera en la zona de Campeche, ahí lo que empieza a pasar es que el gobierno y esa pequeña empresa dominada por un sindicato muy corrupto, por funcionarios públicos verdaderamente muy poco capacitados, por trabajadores que ciertamente en muchos aspectos son técnicamente muy capaces y muy preparados, incluso a algunos les va muy bien cuando salen de España y están en alguna empresa extranjera. Resulta que esa empresa en esas condiciones era muy poco capaz de explotar toda esa enorme riqueza que estaba descubriendo. Y entonces, ¿qué pasó? Que en los años 80, el presidente López Portillo, además de decir que iba a administrar la abundancia, empezó a pedir créditos y empezó a endeudar a Pemex. Se le impuso un régimen fiscal en el cual pues, prácticamente todo el dinero que se generaba por parte de Pemex iba a dar directamente a las arcas del gobierno federal para financiar el gasto público, ¿no? Así está, ¿no? Pemex no podía reinvertir, el dinero era o por vía de impuestos o por vía de transferencias, pero todo era para el gobierno, ¿no? Y el gobierno era el que más. El precio era de todos, la realidad es que el dinero que produciera del gobierno. Entonces, ante la dificultad de que Pemex por sí solo hiciera eso, entonces empezó a haber una serie de contratos que se hicieron sobre todo en tiempos del presidente Salinas y del presidente Cedillo, para que empezara a haber contratos con empresas que le daban servicios a Pemex. Ustedes recuerdan el primer gran escándalo que hubo en el sexenio todavía de López Portillo, que fue cuando Jorge Díaz Serrano lo metieron a la cárcel por la compra de unos barcos, que eran donde estaban empezando a exportar las volúmenes de petróleo de Europa. Empieza a haber este tipo de contratos para el transporte de hidrocarburos, empieza a haber los contratos para que fueron a presentarnos en la fundación, oye, ¿y en qué consiste y cómo se le va a hacer? Porque nos interesa invertir, nos interesa a lo mejor participar porque nosotros tenemos la mejor tecnología en gaso público. Ahora en el mundo se ha despertado ese interés, ¿por qué? Porque sí hay la posibilidad de que se generen empleos y de que se generen beneficios muy rápidos para nosotros. Voy a dar nada más un solo ejemplo. Y esto que voy a decir no es propaganda para la mía, pero es la verdad y la que no creí.
Ustedes han visto los anuncios promocionales del gobierno que dicen, es que va a bajar el costo de tu recibo de luz, y va a bajar el precio del gas, y va a bajar. Por ejemplo, con el nuevo esquema que propuso el PAN y que fue aprobado en la reforma energética, ahora resulta que sí se puede transportar gas, por ejemplo, en los gasoductos que ya están en los Estados Unidos. No tenemos que esperarnos a que en México se construyan o que venga una empresa que los construya, para que entonces el gas que se está suministrando, por ejemplo, en las ciudades de la frontera norte a Matamoros, hasta Tijuana, pasando por Juárez y todo eso, ahí les va a llegar el gas mucho más barato, porque van a utilizar un sistema mucho más eficiente de transporte, y eso ya va a ser legal. Antes no se podía hacer. Ese es un primer efecto rápido, que después, conforme se vayan haciendo inversiones para hacer los sistemas de distribución, igual a nosotros también nos va a bajar. Sí va a bajar. Porque el gas shell es el que hay en la cuenca del Purgo sin Tamaulipas, pues ese van a ver que va a ser uno de los motores más importantes para que despegue la economía, sobre todo zonas del norte y del noroeste del país que están muy lastimadas por la violencia, por el narcotráfico, todo eso, las zonas Tamaulipas, verán cómo va a tener un auge gracias a la explotación de lo que va a hacer en la Junta. Y eso es un logro del PAN. Yo sé que así como lo digo,